Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. Muy buenos días, doctor Luis Lama Puccio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos vía enlace Zoom con el doctor Luis Lama Puccio, con quien vamos a conversar lo que es el nuevo conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, a raíz de que el Poder Judicial, mediante una medida cautelar, decide no regresar a los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que ya habían sido destituidos, inhabilitados por el Poder Legislativo. Doctor Luis Lama Puccio, muy buenos días. Y la primera pregunta es, ¿qué opinión le merece? ¿En qué escenario nos espera con este nuevo conflicto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la convocatoria. Respondiendo a tu pregunta, es lamentable lo que está pasando en los últimos tiempos acá en nuestro país, que tiene una directa relación con la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la institucionalidad, a la Constitución y a las mismas autoridades. Hay un deterioro sistemático del sentido de la institucionalidad y el respeto a las autoridades, como consecuencia de lo que viene pasando en el Ministerio Público, como resultado de los casos de corrupción en los que se han visto y se ven involucrados ex mandatarios y la actual presidenta de nuestro país, la señora Boluarte. El deterioro de la institucionalidad en términos generales, producto en gran medida de la corrupción que ha afectado hasta sus cimientos al Estado de Derecho. Y a partir de ese fraccionamiento de la institucionalidad, cada autoridad se siente ensimismada y por encima de las demás autoridades. Es decir, no hay el más mínimo respeto a la autoridad, a lo que dice la ley, y a los ciudadanos, porque somos nosotros los que en última instancia solventamos el aparato público con el pago de nuestros impuestos. Somos nosotros los que elegimos a nuestros representantes y desgraciadamente el tema de la corrupción sistemática, aunque es un fenómeno histórico en la historia del Perú, en los últimos tiempos ha destruido y viene socavando las bases mismas de la democracia. Y hay varios ejemplos que podríamos señalar. El caso, por ejemplo, de Pedro Castillo Terrones, como un personaje de estas condiciones, de estas características, llegó a ser presidente del Perú y que terminó siendo destituido porque se animó a llevar a cabo un golpe de Estado. La actual presidenta, la señora Boluarte, que era su accesitaria, estaba en su lista y que por cuestiones de coyuntura actualmente es la mandataria y, como todos sabemos, es objeto pues, de una serie de situaciones que desmerecen la gobernabilidad como institución. Tenemos un parlamento que deja muchísimo que desear, que no está a la altura de las circunstancias, se ha convertido en una especie de manto de protección para ellos mismos y para los intereses políticos y partidarios. El hecho de que haya modificado la Constitución para reelegirse bajo el esquema de la bicameralidad, lo que está pasando en el Ministerio Público, esta propuesta legislativa que ya ha sido aprobada en la subcomisión en la Comisión Constitucional que está proponiendo modificar el Código Penal para excluir a los partidos políticos involucrados en casos de corrupción, queden exentos de responsabilidad. La misma dinámica y la intensidad del sistema de justicia, como todos aquellos corruptos tan importantes en la historia del Perú en los últimos años están libres. El caso de Vizcarra es un caso deplorable, pero a la vez emblemático, un personaje investigado por corrupción que sigue saliendo en los medios de comunicación, evidentemente con la venia de ellos mismos,
haciendo demagogia, haciendo política, planteando una serie de pretensiones que son una burla a la opinión pública, y eso se ve reflejado directamente en este aparente conflicto entre poderes en la que cada uno se siente por encima del otro, no respetan las leyes y lo más importante y trascendente es que no tienen la más mínima consideración y respeto al ciudadano, porque todos ellos que ocupan cargos públicos lo hacen porque nosotros hemos permitido que esas personas lleguen a ocupar esa función pública. O sea, indirectamente nosotros somos los directamente responsables de esta situación. Hay un desapego a la institucionalidad, a la vida política. La juventud vive al margen de esta realidad. Vemos una población frívola, desinteresada, que más le interesa el fútbol, que vive en un paraíso y una utopía y que la situación económica cada día está peor. Entonces, en resumidas cuentas, este conflicto al que tú haces referencia entre el desapego a la ley y la falta de respeto a lo que ha decidido a su vez un poder del Estado que, como te acabo de señalar, está muy venido a menos, es en realidad el reflejo, porque no hay razones para que se haya desacatado lo que dispuso el Congreso de la República y que en este caso aparece legalizado y legitimado, ni más ni menos que por el órgano judicial, una sala especializada en temas constitucionales que en realidad desprecia lo que resolvió el Tribunal Constitucional y además no le tiene el más mínimo respeto ni miedo a la confrontación de poderes. Están sentados en sus sillones, ensimismados, tienen un sueldo del Estado, tienen una carrera funcional en alguna medida asegurada con el ingreso de un sueldo. Para ellos lo que pasa en el contexto social del Perú parece que no les interesa, y además porque los mismos actores, en este caso la doctora Inés Dañeco y el doctor Aldo Vázquez, vienen a representar justamente lo que te acabo de expresar en estos momentos, ¿no? Doctor Luis Lamas Puccio, yo he leído la medida cautelar y me sorprende, y conversábamos hace unos minutos con el doctor Fernando Vidal Ramírez, me sorprende que en una medida cautelar se den argumentaciones básicamente como si fuese una sentencia, ¿no? Esto realmente es una sentencia, pero con el título de medida cautelar, porque se aplica una llamada de atención al Congreso, ¿no? Para respetar la Constitución, se aplica de una manera tergiversada la sentencia del Tribunal Constitucional. Y como usted bien lo ha dicho, un desapego total, lo cual me permitiría a mí preguntarle qué intereses tendrían la Junta o los miembros de la Junta para poder seguir avalando, apoyando a la señora Inés Tello, y qué intereses están detrás o habría detrás de esta decisión del Poder Judicial, lo que ahora le toca al Tribunal Constitucional, como se dice, rematar el punto, porque el procurador del Congreso le ha pedido al Tribunal Constitucional formalmente, le ha pedido que resuelva en vía de ejecución. Entonces, yo le pregunto, ¿esto es dable? ¿El Tribunal Constitucional va a poder resolver finalmente este problema y dejar nulas las resoluciones del Poder Judicial? Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa, porque está por encima de toda argumentación jurídica. Entonces, tengo que ir más allá de la interpretación y ver los hechos políticos. Mira, yo quería también aunar un acontecimiento que creo que nos permite tener una visión más clara y objetiva respecto a lo que está pasando. La actitud de la actual Junta Nacional de Justicia de haber dilatado la juramentación de los accesitarios justamente a la espera de que se iba a emitir esta medida cautelar. Y creo que eso en alguna manera pone en evidencia que ha habido una coordinación y una concertación de voluntades. Eso es delictivo, eso es ya un tráfico de influencias, si es que eso se logra demostrar en esos términos, porque llama poderosamente la atención la actitud
de inoperancia de la Junta Nacional de Justicia para la juramentación de los accesitarios. Lo que pasa, entrando ya a la respuesta de tu pregunta, de esta última pregunta, es que la dinámica y la velocidad respecto a la intensidad de los acontecimientos no es equiparable ni puede ser objeto de lograr algún tipo de equilibrio en relación al funcionamiento y a las respuestas del sistema constitucional frente a estos hechos. El daño ya se generó y además se ha puesto en evidencia esa actitud empecinada de regresar al cargo y no solamente de recuperar la función, sino además haber tenido, digamos, por decirlo menos, el descaro de salir a los medios de comunicación afirmando que se hizo justicia, como si nosotros fuéramos gente ignorante, que estamos totalmente desinformados. Pero cuando esto se resuelva en el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que no tengo la menor duda de que van a ignorar y van a recurrir a otra vez a algunos jueces que respaldan este tipo de acciones, el daño a la institucionalidad y al Estado de Derecho ya se hizo. Es un daño irreversible. Y por razones más que fácilmente entendibles, la confrontación está adquiriendo otros matices porque la dinámica del deterioro del Estado de Derecho y la institucionalidad en el país no es exclusivamente un monopolio de la Junta Nacional de Justicia. Todos los días nos enteramos de hechos en el ejercicio de la función pública y en el amparo del Estado de Derecho que son realmente vergonzosos para un país. Se está hablando ahora, por ejemplo, imagínate, de allanar Palacio de Gobierno, de recurrir a la fuerza pública para el desacerraje, que te pone en evidencia que si eso puede acontecer en los altos niveles de la gobernabilidad que se supone que está amparado por la Constitución y todo el marco legal, ¿qué cosa no podrá suceder en los otros estamentos de la sociedad? Pero entre que el tribunal convoca, el tribunal resuelve, y además, como acá es tan frecuente, las discordias es algo también, algo de todos los días, ¿no? O sea, por ahí basta que uno de los magistrados tenga un voto singular para que automáticamente se agarren de ese voto, poder a su vez desautorizar al Tribunal Constitucional, desacatar lo que resuelva el Tribunal Constitucional, un Ministerio Público que, como todos sabemos, el clamor popular está pidiendo de forma descarnada que se investigue a uno de los fiscales que ha sido fiscal de la Nación, y el Ministerio Público de brazos cruzados, procesos por corrupción en las altas esferas del poder, porque la corrupción política es el caldo de cultivo que fomenta esta desestabilización del sistema de justicia, y el Ministerio Público no está tampoco a la altura de las circunstancias, que es el defensor de la legalidad. Entonces, tengo la esperanza de que por lo menos cuando resuelva el Tribunal Constitucional, que puede durar de repente 15, 20 días o un mes, no sabemos lo que puede pasar durante esos días en los otros estamentos del Estado, con lo cual el tema de la Junta Nacional de Justicia pasaría a un segundo o tercer nivel. Pero reafirmo lo que te acabo de señalar respecto a mi visión del tema en cuanto al comportamiento de estos dos miembros que han sido reincorporados de manera totalmente anticonstitucional al ejercicio de la función, y además rechazo esas declaraciones que han hecho ante la opinión pública y los medios de comunicación con una prensa servil, porque hay un sector de la prensa particularmente interesada en defenderlos. O sea que tampoco no es acá un tema homogéneo y sistemático, en el sentido de que todos los peruanos, todas las instituciones están interesados en fortalecer y recuperar el Estado de Derecho. Hay intereses soterrados dentro del manejo de la política, del poder económico, en la que evidentemente algunos medios de comunicación
son cómplices, porque desde el momento que convocan a estos personajes a que declaren ante la opinión pública y se despachen a diestra y siniestra diciendo lo que quieren, y no hay nadie que pueda refutarlos en esa entrevista, lo que están poniendo en evidencia es una verdad soterrada para confundir a una ciudadanía en gran medida indiferente, que tiene desapego a la autoridad, que no cree en la institucionalidad, que no cree en la democracia, y además porque no podemos soslayar que en el análisis de este fenómeno hay intereses periféricos que están aprovechándose del fraccionamiento del Estado de Derecho para capitalizar sus intereses en complicidad con algunas autoridades y volver a retomar el poder y la gobernabilidad para imponer, sobre la base de la experiencia ganada en los últimos años, un proyecto político totalitario en la que desaparece cualquier espacio de discusión, ¿no? Eso es el riesgo que nos estamos corriendo, doctor, con estos conflictos de competencias y de poderes en el Estado, ¿no? De que existan fascinerosos o grupos de intereses que están ahí periféricamente abordando y aprovechándose de esta debilidad institucional para proyectar totalitariamente sus intereses. Eso es el riesgo de lo que estamos digamos, en estos momentos yendo y parece que esto pues no se toma en cuenta cuando se adopta pues este tipo de actitudes, ¿no? Que vienen de personas que tienen pues una alta investidura, ¿no? Y es lo más lamentable, doctor Luis Lama Puccio. Queremos agradecerle por esta entrevista y por la interpretación, el análisis tan exhaustivo que nos ha permitido compartir y reflexionar en esta plataforma. Muchísimas gracias, doctor, y será hasta Gracias a ti y siempre a tu gratísima disposición. Gracias, Mucho doctor Luis Lama Puccio. Muy buenos días.